Bienvenidos al video final del capítulo 17 de Crystal Clear Electronics 2. En este video controlaremos la velocidad de un motor de corriente continua con un circuito integrado puente H. Además, usaremos nuestro microcontrolador para procesar señales incrementales del codificador conectado al eje del motor. Me gustaría resaltar una frase importante de las oraciones de Rebeca: control de lazo abierto. Así que solo mediremos la velocidad y la mostraremos en la pantalla, pero no la utilizaremos como retroalimentación en nuestro control. Aprenderás más sobre el control de lazo cerrado en el próximo capítulo. Para implementar el proyecto, necesitamos una fuente de alimentación, más precisamente, una fuente de alimentación enchufable, una placa de desarrollo que incluya el propio microcontrolador STM32, una pantalla OLED, un motor junto con el codificador y, por último, pero no menos importante, la placa de desarrollo que incluye un circuito integrado puente H. Antes del montaje, es muy importante que la fuente de alimentación y el cable USB no estén conectados a la placa de desarrollo bajo ninguna circunstancia. Además, durante cualquier montaje, estos conectores deben estar desconectados del panel. En otras palabras, el sistema debe estar en un estado desenergizado. Antes de volver a conectarlos, es muy importante comprobar nuevamente que todo esté conectado correctamente. Una conexión incorrecta puede provocar daños en la placa. Necesitarás una fuente de alimentación de pared de 5 voltios para alimentar el montaje, porque no quieres alimentar el motor a través del puerto USB de tu portátil, ya que eso requeriría mucha corriente. Además, si observamos nuestro sistema, podemos ver que el motor y el panel de control del motor están ubicados aquí. Deben estar conectados a nuestro microcontrolador de alguna manera. Podemos conectar el codificador a través de este conector. El cable rojo será la fuente de alimentación de 5 voltios, el negro será la tierra, el azul será la señal del canal B y el verde será la señal del canal A. Estos están conectados a los pines tolerantes a 5 voltios del microcontrolador mediante resistencias de 3.3 kiloohmios. Este conector de alimentación verde se utiliza para alimentar el panel que contiene el circuito integrado H-Bridge. Aquí puede que te preguntes por qué hay 3 pines en este conector de alimentación. Esto se debe a que los pines de comunicación digital y los pines de control del motor están separados en el circuito integrado. Podríamos alimentarlos con diferentes voltajes, pero en este ejemplo no es necesario, ya que todo puede funcionar con 5 voltios. Lo que necesitamos hacer es conectar los 5 voltios a un pin llamado BS y colocar este jumper, porque a través de este jumper conectamos los pines BS y BD. Una vez que hemos hecho eso, tenemos energía en nuestro circuito integrado y el codificador de nuestro motor está conectado a la placa de desarrollo. Lo que queda es conectar el puente H al motor. Así que para eso son este conector, este otro conector y el cable entre ellos. De este modo, el puente H puede accionar nuestro motor. El panel del controlador del motor tiene 2 entradas lógicas, como se muestra en esta figura. M1 es una entrada digital para establecer la dirección de rotación, y la velocidad de rotación se ajusta mediante una señal PWM aplicada a la entrada E1. Estos están conectados a las patas PG1 y PF9 del microcontrolador a través de cables. Es muy importante conectar la pantalla OLED a los pines correctos. De lo contrario, la pantalla y la placa de desarrollo pueden dañarse. El cableado debe hacerse de la misma manera que antes. Conecta 3.3 voltios a la pata USC, la tierra común a GND y las patas SCL y SDA a las líneas SCL y SDA del periférico I2C2 del microcontrolador, que están disponibles en las patas PF1 y PF0. No olvides las resistencias pull-up en las líneas SCL y SDA. Si has llegado hasta aquí, es muy importante revisar todas las conexiones antes de conectar la computadora y la fuente de alimentación al panel.
Existen varias buenas formas de procesar las señales del codificador. Algunos microcontroladores tienen un módulo integrado para el procesamiento de codificadores. El microcontrolador de nuestra placa de desarrollo también contiene este módulo, pero en esta ocasión no utilizaremos este puerto para comprender mejor el funcionamiento del procesamiento de señales del codificador mientras exploramos el software. Para determinar la dirección de la rotación, necesitamos observar el orden en que los niveles de señal altos y bajos de los canales del codificador se suceden entre sí. Para determinar la velocidad de rotación, mediremos el tiempo transcurrido y contaremos los cambios en el nivel de la señal del codificador a lo largo del tiempo. Para no perder ni un solo cambio de nivel de señal del codificador, llamado cambio de flanco, y poder procesarlos todos en tiempo real, los canales del codificador se conectan a las entradas de interrupción del microcontrolador. De este modo, los cambios de flanco generan una interrupción. Para evitar que el programa principal interrumpido tenga que esperar mucho tiempo, se recomienda realizar solo operaciones breves en la función de manejo de la interrupción. En el archivo motor.c, la función de callback HAL GPIO-XT se llamará cuando se detecte un flanco en los dos canales del codificador. La función de actualización de la posición del codificador no solo determina la dirección de rotación, sino que también modifica el valor de la variable ACT de posición del codificador, que cuenta los pulsos del codificador. Su valor aumenta cuando el motor gira hacia adelante y disminuye cuando gira hacia atrás. Para determinar la dirección de rotación, es necesario examinar el estado de las señales del codificador después de que se haya recibido una interrupción y conocer su estado anterior. El valor actual de la señal B del codificador se almacena en el cuarto bit de la variable global llamada estado del codificador. El valor actual de la señal A está en el tercer bit. El estado de la señal B anterior está en el segundo bit, y el estado de la señal A anterior se almacena en el primer bit. Al inicio de la función, los bits que contienen los valores actuales se reinician y se reemplazan por los valores actuales de los canales A y B del codificador. El siguiente paso es la evaluación. A los valores del estado del codificador se les asignan estados, que se utilizan para incrementar o decrementar la posición ACT del codificador. Como utilizamos el método de evaluación cuádruple, tenemos que aumentar el contador en 4 casos y disminuirlo en otros 4 casos. También hay otros 4 casos en los que las señales no cambian, aunque esto no debería ocurrir, ya que esta función se llama desde el manejador de interrupciones, que solo se ejecutará cuando haya un cambio de flanco. También hay 4 casos en los que A y B cambian al mismo tiempo. Esto no debería ocurrir en un funcionamiento normal, así que en esos casos simplemente incrementamos el valor de una variable contadora de errores. El último paso es copiar los valores actuales a los valores anteriores. Esto se hace desplazando los bits del estado del codificador hacia la derecha por 2 valores locales. No hay nada más que hacer en la función de devolución de llamada posterior a la interrupción, por lo que el microcontrolador puede volver a ejecutar el programa principal que fue interrumpido. Para determinar la velocidad de rotación actual, se debe activar un temporizador que genere una interrupción a intervalos determinados. Luego debemos comprobar el valor actual de la variable que cuenta los pulsos del codificador y el valor que tenía durante la interrupción anterior. En el código de ejemplo, utilizamos el temporizador TIM10 y la función de manejo de la interrupción Child Period Expired Callback, que se llama cada 10 milisegundos. El primer paso es determinar cuánto ha cambiado la variable de posición ACT del codificador entre 2 interrupciones. Luego, calculamos el intervalo en el que se ejecuta el manejador de interrupciones, o más precisamente, su recíproco, la frecuencia.
Por supuesto, esto podría ser un valor constante de 100 Hz, ya que hemos configurado el TIM-10 con un periodo de 10 milisegundos, pero con este método, nuestro software seguirá calculando correctamente si cambiamos el periodo en el periférico del temporizador. La velocidad de rotación se obtiene multiplicando los valores de la variable de diferencia de posición y la variable de frecuencia. Aquí es importante notar que la unidad del valor resultante será el cambio del valor del contador por segundo. Sin embargo, lo que nos interesa es la velocidad a la que gira el eje del motor. Según la hoja de datos del motor, sabemos que el disco magnético genera 16 pulsos en un canal durante una revolución. Esto implica que deberíamos ver 16 flancos ascendentes en ambos canales A y B por cada revolución. Sin embargo, hemos incrementado el contador en la función de actualización de la posición del codificador, tanto en el flanco ascendente como en el descendente de ambos canales, por lo que el valor de la variable de diferencia de posición cambia no en 16 por revolución, sino en 4 veces 16. Por esta razón, necesitamos dividir la variable de velocidad por 16 para que funcione el codificador y dividirla nuevamente por 4 para la evaluación en cuadratura. Esto nos da las revoluciones del eje del motor en la unidad de 1 por segundo. Esto se puede convertir a RPM si lo multiplicamos por 60. Finalmente, se calcula la velocidad del eje después de la transmisión. Las velocidades medidas y el valor de la variable del contador de pulsos se muestran en la pantalla en la función main.c. Después de manejar el codificador, podemos pasar a usar el circuito integrado de puente H. El panel de control del motor que usamos puede ser controlado por una señal PWM. La velocidad del motor se puede cambiar presionando los botones. Al presionar el botón 1, que es el botón superior, la velocidad cambia en dirección positiva, mientras que al presionar el botón 5, que es el botón inferior, la velocidad cambia en dirección negativa. Cada pulsación de botón representa un salto del 10%. Al presionar el botón 3, que es el botón de aceptar, el ciclo de trabajo se establece en 0. En la función principal, nuestro programa comienza con la inicialización, cuyo procedimiento exacto se puede encontrar en el archivo motor.c. La forma de onda de la señal deseada, con el ciclo de trabajo deseado, se genera utilizando un temporizador. No entraré en esto por separado. La descripción se puede encontrar en el capítulo 15 del plan de estudios de CCE2. Mientras el programa se está ejecutando, lee el estado de los botones y establece la velocidad de rotación deseada usando la función motorSetPedalReduty%. Luego actualiza la pantalla. Creo que ya hemos revisado la mayoría de las partes principales del programa de ejemplo, así que veamos si realmente funciona como queríamos. Me gustaría pedirle a Rebeca que programe la placa de desarrollo. Veo que la placa ya se está programando. Vemos que el LED de programación está parpadeando y esperamos a que termine el proceso. Y ahora ya podemos ver algo en la pantalla. Como pueden ver, aparece la etiqueta del motor. Vemos que hay posición del codificador, RPM del codificador y RPM de salida. Ahora estos están en 0 ya que nuestro motor no está girando. Le pediré a Rebeca que presione este botón de subir y el motor se mueve un poco, pero no comienza a girar. Quizás si lo presionamos una vez más, nuestro motor comenzará a girar como se espera. Y podemos ver que lo estuve presionando hasta que nuestra señal de referencia cambió a 100. Como pueden ver, debajo de la carcasa amarilla del motor está girando de hecho. La velocidad del motor ahora es de aproximadamente 10.000 RPM. Cuando se presiona este botón, las RPM disminuyen y el motor comienza a girar en la otra dirección. Aquí nuevamente, la velocidad máxima es de alrededor de 10.000 RPM. Y si presiono este botón, entonces el motor se detiene. Pueden ver que la variable de posición del codificador se ha detenido justo en 46.386. Queríamos darles una visión del mundo del control de motores de corriente continua con escobillas con este sencillo programa de ejemplo. En realidad, la mayoría de las veces al resolver tareas de ingeniería no basta con utilizar un controlador abierto, sino que se espera implementar un lazo de control cerrado, por ejemplo, para mantener la velocidad constante independientemente del par de carga.
Los próximos 2 capítulos le brindarán una idea del mundo de la ingeniería de control, por lo que esperamos verlo nuevamente. Pero ahora nos despedimos. Adiós. Adiós.